Radio Cartaya. El pase VIP para la fiesta más exclusiva. Y nosotros aún no estamos en de fiesta, pero sí, los jueves son especiales porque nos vamos hasta Sevilla para hablar con José Manuel García para realizar la ruta más misteriosa en esta casa. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Isabel. bien, muy bien. Deseando escucharte y conocer y saber de esas historias que nos cuentas semana tras semana. Pues sí, porque fíjate que yo muchas veces lo digo, que no todos los casos nos da tiempo de investigarlos, evidentemente. Sí. Muchos de ellos, cuando yo lo voy recogiendo a través de los diarios y a través de los medios de comunicación en los que trabajo o colaboro, pues en muchos casos se trata simplemente de recoger el testimonio del testigo, ¿verdad? Y de poder un poco, asesorarle, darle voz y que se conozca un poco su experiencia, hasta donde evidentemente nos permite la confidencialidad que se nos puede pedir, o si se nos da autorización para divulgar el caso, bueno, pues divulgarlo abiertamente, que también ocurre. Son los menos casos, pero también ocurre. Y es que, fíjate, hoy escribí un artículo en el Correo de Andalucía que decía aquello de nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿verdad? Sí. Y es que muchas veces hay personas que niegan estos fenómenos, que están en su total derecho, dicho sea de paso, pero niegan este tipo de fenómenos, aduciendo peregrinas excusas, ¿no? Aunque se lo estés demostrando fehacientemente delante de quien sea, pues no son capaces de decirte, oye, pues mira, me has convencido, no me has convencido. Un poco se trata de eso. Sí. Sin embargo, también es verdad, y yo siempre procuro tener ahí la cabeza muy fría, que tampoco mi trabajo consiste en demostrar nada a nadie. Es decir, mi trabajo no consiste precisamente en tratar que una persona pues me crea o me deje de creer. Yo creo que eso estaría fuera del alcance de todos, porque entre otras cosas sería una lucha constante con aquellas personas pues que niegan o creen en un fenómeno. Pasa en muchos sectores, es decir, nos podemos encontrar en el mundo de los fenómenos paranormales, pero no es menos cierto que también nos podemos encontrar en otros ámbitos, como por ejemplo puede ser el tema ufológico. El tema ufológico yo sé que despierta muchísimos, no temores, sino que lo que defiende y presenta es demasiadas dudas en aquellas personas que, como estamos viviendo últimamente con casos como el que nos ha asaltado ahí de Jaime Maussan y sus cabezas extraterrestres, que pues, yo lo voy a calificar así, o momias extraterrestres, que luego ni fueron momias ni fueron extraterrestres, pero bueno, eso es algo, son cuerpos modificados. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. No obstante, como te comentaba, hay hechos que a mí me llaman mucho la atención y que tienen que ver precisamente con esos casos donde habitualmente, pues no se suele llegar o no se suele creer en ellos. Y que son casos que en muchas ocasiones, pues nos quedamos un tanto asombrados, porque somos las propias personas, los propios que contamos este tipo de fenómenos, los que damos fe de todo lo que ocurre en un lugar. Por eso te decía anteriormente que a mí particularmente, pues no me daría tiempo de investigar todo lo que cuento, obviamente. Pero también es verdad que muchos de los casos que cuento, pues nos han permitido entrar, nos han permitido hablar, nos han permitido estudiar tranquila y detenidamente lo que ocurre en un determinado lugar, y ahí es cuando ya empieza de verdad a lo que es precisamente circunstancias que pueden hacer que la persona más temerosa de este tipo de fenómenos crea. Es el caso que te quiero contar. Fíjate, una familia en una casa comprada, una casa que data de los años, en este caso de la primera década del siglo XX, en concreto estoy hablando del año 1908,
Bueno, pues una familia viene a instalarse en esa casa después de haberla comprado. Hasta ahí te diría incluso que todo es de lo más normal, es decir, típica casa nueva, con típica familia que se traslada a vivir, una casa de 2 plantas, lustrosa, hay que decirlo, cara, hay que decirlo, y al principio pues ellos no tienen mayores problemas, es decir, ellos comienzan a vivir allí, pero muy prontito empiezan a sufrir los efectos a veces devastadores de este tipo de hechos extraños. ¿De qué forma? Bueno, pues lo primero que pueden es sentir cómo hay malos olores en la casa, malos olores que bueno, pueden llegar incluso a hacer pensar, ¿verdad?, que algo raro está ocurriendo. Pero bueno, ¿qué puede estar ocurriendo en una casa relativamente nueva? Es decir, nueva en tanto en cuanto ha sido reestructurada, ha sido, en este caso, rehabilitada, hecha de nuevo. Poco queda de esa casa, salvo el vestigio que te deja en muchas ocasiones pues un suelo que te ha gustado como es, a base de, en este caso, de una especie de mosaico moderno que la familia lo deja, o un patio que tiene el típico sabor del pasado, con esas paredes encaladas que dijeron, pues mira, le ponemos maceta y las dejamos porque alicatar el patio pues sería un crimen, ¿no? Y la verdad es que es así. Pero a medida que empiezan a vivir dentro, empiezan a tener problemas. Familia que muy pronto el padre, en este caso, pues fallece y no se sabe de qué forma, pero aquella persona que les había ayudado muchísimo, pues fallece de una forma repentina. Al levantarse una mañana, pues simplemente se marea, cae sobre la cama, y cuando su esposa va a verlo, pues simplemente ha fallecido. A partir de ese momento, como te comentaba, los fenómenos aquí se recrudecen. Empiezan a tener malos sueños, en el sentido en el que en las pesadillas continuamente se aparecía el difunto, que tampoco es que sea algo que nos pueda invitar a un fenómeno paranormal. Siempre es verdad que hay un tipo de sueños que son los sueños de carácter compensatorio, en los que la persona lo que sueña es con la presencia del que se ha marchado, del difunto, y es un sueño de carácter, como te comentaba, pues simplemente compensatorio, es decir, compensan la pérdida. Pero, claro, no es un hecho aislado. Empiezan también a suceder otro tipo de circunstancias que a ellos le dejan muy, muy impresionados. Por ejemplo, la visión de sombras en la casa. Sombras que se pasean, sombras que están por allí, que como yo digo muchas veces pululan, y que ellos, bueno, pues realmente empiezan a tener ese temor, oye, ¿y si aquí realmente hay algo? No piensan en otra cosa, simplemente piensan en que, oye, quizás haya algo extraño, pero tampoco puedes echarle mucha más cuenta a todo esto porque, entre otras cosas, bueno, pues sería perderte en un mare magnum de lucubraciones, de lo que son quebraderos de cabezas que muchas veces no te conducen a ningún sitio. Ellos piensan, bueno, mira, vamos a dejarlo, el cansancio de estos días, el estrés, nos han entregado la casa, el típico mareo de bueno, ahora amueblarla, la disfunción de tu padre, bueno, es un poco de todo. Comienzan a vivir allí, los hijos pues tienen asignado el piso de arriba, ellos se quedan con el piso de abajo, una forma de, como decía el padre, de tener a los cachorros cercanos. Tenían como una especie de apartamento, la verdad es que con muy bien planificado, muy bien pensado, sobre todo si quieres tener a tus hijos cercanos, y ahí tenían, la verdad es que una vivienda propia, independiente, de 60 metros cuadrados cada uno, el piso de abajo de 120 metros cuadrados, el doble, pero que la verdad es que estaba bastante bien, y está bastante bien. Hasta ahí todo normal, y bueno, pues un buen día ellos comienzan a sentir ruidos en el piso de arriba. Han llegado, en este caso, los hijos con visita, no atienden a mayor razón, y
Aquí nos vamos a encontrar con otra circunstancia interesante. Otra circunstancia que es curioso porque ellos comienzan a sentir carreras como de un niño, suben arriba, efectivamente hay un crío, ya les presentan a los amigos, lo típico, y cuando están allí, pues ese crío, ese niño pequeño, pues les dice algo muy curioso, y es que ¿quién es el niño que está en la casa? Ellos le dicen que bueno, que en la casa no hay niños, pero él le dice que sí, el crío le dice que sí, que hay un niño que él lo está viendo y que quiere jugar con él, pero que no le dice su nombre. Bueno, creen que son cosas del niño, los padres un poco violentos por la situación, comentan, ay, es que mi hijo tiene mucha imaginación, los amiguitos imaginarios. Bueno, los amiguitos imaginarios hasta que los amiguitos dejan de ser imaginarios. Y ellos, sin, como te comentaba, querer atender a mayores razones, querer, en este caso, bueno, pues a prestar mayor atención a ese crío, siguen con las conversaciones. Y pronto el niño, bueno, pues comienza a jugar, empieza a estar allí. Ellos le preguntan, ¿con quién juega? Con un niño que se llama Pablo. ¿Un niño que se llama Pablo? Pues aquí no hay ningún niño que se llama Pablo. Los padres nuevamente, ay, el niño con la imaginación, los amiguitos imaginarios. Bueno, la visita se va, ellos siguen en la casa, pero a mí me comienzan a decir que aquella precisa noche fue una noche movida en la casa. Fue una noche complicada. Fue una noche complicada porque se comenzaron a sentir ruidos por casi todo lo que es el edificio. Ruidos que ellos no sabían ni tenían la menor idea de dónde procedían. Me decían, eran como si alguien estuviera corriendo por lo que eran los pasillos de la casa. Dice, el problema, dice, que aquí en mi casa, en este caso en el apartamento de la hija, dice, aquí en la casa pues no hay nadie, dice, y es materialmente imposible que pudiera haber alguien corriendo o alguien jugando. Dice, aquí la única persona que ha estado jugando ha sido ese niño, y ese niño, desde luego, material, humano, que decía tener un amiguito, pues el chiquillo ya se fue y no hay que buscarle más explicaciones, que decía que tenía un amiguito imaginario. Bueno, cosas de crío, decía. Era una forma también de evitar hablar de una posible presencia en la casa, que creo yo que a nadie le hace gracia que le digan que tienen una presencia en casa. Ellos no tratan de buscar más respuestas. Aquella noche, como te comentaba, pues atribuyen los sonidos a lo que era los posibles sonidos que se filtran de la obra y demás. No dan más importancia de la que tiene, pero sí es verdad que en sucesivas noches esos ruidos se van recrudeciendo. Ya lo que eran las carreritas de los niños se comienzan a transformar en risas. Las risas ya dan paso a la mayor inquietud de la familia, como es lógico, no se puede decir de otra forma. Ellos por la noche sentían perfectamente cómo alguien le abría la puerta del dormitorio, algo que me decían y me comentaban que les llenaba de una gran inquietud y de una gran angustia. Dice, porque imagínate estar aquí acostados y comenzar a sentir cómo en un momento dado pues te abren la puerta del dormitorio sabiendo que en la casa no hay nadie, y que una vez que estás precisamente allí, pues se te ha abierto la habitación, la casa, y de la casa, y en ese momento pues no hay nadie, pues sí es verdad que, oye, la impresión te la llevas, ¿no? Yo siempre lo comentaba, que no es posible que sea corrientes de aire, no cabe la posibilidad que bueno, sin que os hayáis dado cuenta, la puerta mal cerrada hubiera dado lugar a, yo que sé, a que se te abra sin más y tú creas que no, a nosotros nos abren la puerta queriendo, que dice en este caso la pareja de esta persona, y bueno, ya ahí, claro, comprendes que aunque tú tratas de darle explicaciones racionales, la explicación racional choca con un muro
cuando la otra parte ya está más que convencida que algo raro está pasando en su casa. Pues ya, evidentemente, la razón te deja de asistir. Bueno, pues motivado por aquello, por esas carreritas, esos ruidos, yo les comento, oye, ¿y qué es lo más fuerte que habéis vivido aquí? Dice, pues mira, lo más fuerte que hemos vivido aquí fue una noche en la que, estando precisamente en la salita, viendo una película en una plataforma, pues vimos cómo se abría la puerta y cómo se cerraba de golpe. Dice, la puerta del salón es una puerta biselada, que tiene un cristal biselado. Dice, entonces se ve más o menos lo que hay detrás de ella. Dice, detrás los dos vimos lo mismo, la figura, dice, de un crío. Dice, porque aquello era un niño que era pequeño. Dice, detrás, pelo claro, dice, eso lo pudimos ver perfectamente los dos. Dice, pelo claro. Las manitas que estaban moviendo, estaban como jugando con el pomo de la puerta. Dice, y claro, yo lo que hice fue levantarme a ver qué estaba ocurriendo. Dice, cuando abrí la puerta, bueno, pues detrás, dice, te puedes imaginar, dice, yo abrí la puerta no con miedo, dice, yo estaba aterrorizado por lo que me pudiera encontrar, porque como te decía, nosotros no tenemos niños, ni tampoco está en planteamiento de tener ningún niño de momento, ¿no? Dice, una pareja, imagínate, una pareja joven, que con problemas evidentemente económicos y demás, pues evidentemente las circunstancias hacen que no se la hayan planteado de momento. Y ellos me decían, dice, entonces claro, hay un momento en el que nosotros estando allí, con miedo, dice, porque no podíamos menos que sentir miedo, pues dijimos, mira, ya llevamos vivido aquí bastantes hechos extraños, es hora de buscarle alguna solución a esto, porque la verdad es que lo queramos o no, lo tenemos siempre en la cabeza, estando acompañado, estando solo. Entonces vamos a coger y vamos a procurar buscar ayuda. Dice, y es cuando, bueno, pues a través de un amigo dimos contigo y pensamos que era una buena opción, pues tratar de averiguar, tratar de saber qué está pasando en la casa. A mí, una cosa que siempre me llama la atención, y es que siempre que te van a pedir ayuda, te preguntan, ¿no? Oye, ¿esto cuánto cuesta? Yo siempre lo digo. Mira, yo no cobro por hacer esto. Bueno, por la voluntad tampoco. Es decir, no, a la persona que nos llama para que investiguemos, jamás le hemos cobrado nada, y es una cosa que siempre remarco y dejo muy al hilo y dejo muy especificado, porque hay personas que muchas veces dicen, no, esta gente cobran, esta gente he escuchado que cobran. No, mire usted, nosotros no cobramos nunca. Entonces dicen, bueno, pues mira, vente un día que queremos que nos digas qué puede estar pasando. Bueno, pues mira, con esas empezamos una investigación. Nosotros acudimos a la casa, un chalet, una casa tipo chalecito, la verdad es que muy coqueta. Empezamos a hacer esa investigación. Las primeras noches, pues la verdad es que el resultado es de estos que yo digo que son francamente malos, porque es que no había resultado. Pero sí es verdad que los fenómenos paranormales, muchas veces también lo he dicho, no tienen prácticamente reloj, no obedecen a, oye, que quiero que aquí pase algo, ¿no? Eso no va a ocurrir de esa forma. Entonces, simplemente hay que esperar, hay que guardar, hay que saber tener paciencia. En muchas ocasiones incluso te vas del sitio sin que haya pasado nada, no le puedes hacer otra cosa, ¿qué le vas a hacer? Y sí es cierto que hay un momento en el que, estando precisamente ya en este mismo lugar, en este mismo punto, pues empezamos a sentir esos ruiditos que nos decían que se estaba produciendo. Oye, mira, ahí escuchamos esos ruidos. ¿Qué pueden ser? Bueno, pues no lo sabíamos. La verdad es que al principio nosotros nos extrañaban esos sonidos. Eran como pisadas, pero pisadas curiosamente pequeñas, como de alguien
que las estuviera provocando, pero que se correspondía mucho con lo que nos habían descrito. Nosotros, de todas formas, no queríamos dar nada por sentado, ¿sí? No queríamos decir lo pisada que nos habéis dicho, porque en cierta forma ya es seguir precisamente la corriente de estas personas que nos estaban diciendo precisamente esto. Y claro, decimos, oye, pues vamos a seguir. Empezamos a grabar todo en vídeo, empezamos a grabar todo en la videocámara. Las videocámaras además tienen un momento en el que nos encontramos con un fenómeno que no es que sea usual, pero ya nos ha pasado, que es descargar todas las baterías en nada de tiempo. Tanto es así que yo esta misma semana pues me he visto obligado a comprar 5 baterías nuevas y evidentemente, bueno, pues esto también es un gasto, ¿no? Para que un poco vean nuestros oyentes que en muchas ocasiones nosotros que hablamos de estos temas, pues lo hacemos además, como decía anteriormente, gratuitamente. Pueden decir, pues si es gratis encima, luego te tienes que comprar baterías y demás, vaya negocios que hacen, ¿no? Bueno, pues negocio sí, el negocio es ruinoso, pero bueno, tampoco se pide nada, ¿no? Y es más, es algo que nosotros tenemos más que asimilado. Bueno, pues esas videocámaras se quedaban tremendamente, bueno, pues agotadas. Uno se quedaba también, le llamaba la atención porque decía, oye, qué fuerte, ¿no? Que se nos hayan desconectado las videocámaras por no tener batería, cuando todas las baterías vienen en este caso, bueno, pues más que comprobadas y más que verificadas. Y sí, la verdad es que es así. La verdad es que ya llega el momento en el que dice, bueno, mira, no le vamos a echar cuenta con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues mira, ahora mismo lo que tenemos es las grabadoras. Bueno, pues vamos a grabar con las grabadoras, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y comenzamos a grabar precisamente con esas grabadoras, y en las grabadoras registramos psicofonía, una voz sobre todo de niño que parece llamarnos, que parece estar diciendo que acudamos a un determinado lugar, algo que en una habitación que hay en la planta baja, y que, fíjate, que ya no estamos hablando de la primera planta, que era donde se habían desencadenado esos fenómenos, sino que ya nos estaba llevando a otro lugar. Es que muchas veces, bueno, pues el fenómeno es así, deriva de un lado a otro, y es la inteligencia que demuestra precisamente este tipo de hechos paranormales. Nosotros no podemos menos que seguir esas pistas que nos dan, porque en ocasiones es lo único que tenemos, y muchas veces es complicado. Y cuando acudimos a esas habitaciones que parece que nos están llamando y demás, ahí sí nos encontramos, bueno, pues nuevamente con una mayor actividad de algo que parece continuamente estar repiqueteando sobre las puertas, como si estuvieran pom 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 llamando a las puertas de una forma constante, de una forma casi sin dar pausa, ¿verdad? Eso a nosotros nos llama la atención y lo hablamos entre nosotros. Y es que curioso el fenómeno este que estamos viviendo aquí, de estos sonidos que se están produciendo en la habitación. Y hay un momento en el que las máquinas comienzan a verbalizar mensajes. Ese momento ya es cuando la familia, que es un poquito más incrédula, sanamente incrédula, irreverentemente incrédula, como lo queramos llamar, ya nos dicen aquello de, oye, es que os están hablando. Nosotros, que no nos sorprende porque sabemos el funcionamiento de los aparatos como él, sino sí, son psicofonías. Lo suyo sería que vosotros, como propietarios de la casa, también participéis de esta investigación, porque de alguna forma, ante vosotros, que sois los que vivís aquí, se manifestará mejor que con nosotros. Creo yo que es algo que es normal. Y ellos empiezan a interactuar, le cogen el gusto a esto, empiezan a hablar, empiezan a preguntar, ¿y qué haces aquí? Esta es mi casa, ¿por qué no te vas? Y el chiquillo, porque así es como ellos lo bautizan, el chiquillo, pues empieza a hablarles y les empieza a decir
bueno, que aquella es su casa, que no se encuentra su mamá, que hace mucho tiempo que espera a su mamá y que su mamá no está. Ahí, bueno, pues la piel se le pone de gallina a toda la familia, porque entienden que evidentemente nosotros no estamos más que haciendo dejar que las grabadoras y las máquinas hablen, ya está. Sí es verdad que monitorizándolo todo con cámaras térmicas y demás, pero ellos se quedan muy impresionados y empieza a dar datos. Dice que él vive allí, le preguntamos el año, ¿y en qué año estás? Nos dice 1905, algo que, bueno, bucear en un archivo es complicado, pero sí he de decirte que hemos conseguido fotos de esa época, y que, bueno, pues sus padres o su padre murió en una epidemia de una enfermedad. Luego nosotros hemos averiguado que pudo haber sido una epidemia, las llamadas fiebres maltas, que sabes que antaño aparecían y se llevaba por delante. Una fiebre era mortal y podía llevarse muchas personas por delante. Y es lo que le ocurre a este señor. La esposa creemos que también contrae la enfermedad y, bueno, la llevan al médico. Y el crío, bueno, pues se queda a cargo de unos familiares sin saber nunca más de sus padres. Y a partir de ahí, posiblemente el chico también muere de la misma enfermedad. Es decir, esto cuando lo cogía alguien, pues lo solían ir cogiendo, casi se iban contagiando y lo iban cogiendo en fila india, como se suele decir. Y hay un momento en el que ahí nos encontramos que podía haber sido y podía ser esa presencia la que se manifestaba allí. Yo era muy cauto, soy muy cauto, se lo decía, que no había que dejar volar la imaginación ni había que dejarse llevar por en un momento dado lo que estuvieran o el mensaje que pudieran estar diciendo, puesto que de alguna forma la pretensión nuestra no era ni más ni menos que tratar de averiguar aquella realidad. Conseguimos esa psicofonía, conseguimos registros sonoros muy interesantes, conseguimos también pisadas y pasos que fueron fotografiados en esa casa, y conseguimos, buceando en la historia, llegar a ese punto en el que es la propia voz, la propia presencia, permíteme que la llame así, que se manifiesta allí, el que nos cuenta su historia. Otra cosa será, evidentemente, que sea real o no. Desde luego los datos son reales. Y desde luego los datos, bueno, lo que nos dicen es que allí está ocurriendo algo que es una manifestación del pasado, tiene que ver con la obra realizada. El remover tierra siempre hace que algo salte, y en este caso, bueno, pues nos quedamos y nos movemos ante la impresión de haber dado con algo que no estaba en principio escrito en nuestros propósitos de investigación, pues nosotros solamente investigamos, y luego llega la incómoda del fin, que es la que te hace la familia de ¿y esto cómo lo vamos a solucionar? Y claro, llega la parte B. La parte B es que yo no quito este tipo de cosas, yo simplemente lo investigo. Y te doy fe si hay algo extraño o hay indicios de algo extraño. No, pero yo no puedo decirte, espérate que te lo voy a quitar, porque entre otras cosas estaría mintiendo. Y está muy lejos de mi carácter el mentir a una persona. Entonces, ahora llega la parte B, que es esperar que mi buen amigo Rafael de Alba esté recuperado, y a partir de ahí, bueno, pues resetearlo todo y empezar a ver si realmente, bueno, pues podemos hacer posible que esta familia, gracias a las particulares dotes que tiene Rafael de Alba, como tienen otros muchos, como tenía en su día Paloma Navarrete, como tiene hoy día Aldo Linares, que hay quien dice, bueno, ¿y cómo podéis investigar utilizando medios? Pues mire usted, porque es otro medio también de investigar, y yo siempre digo que yo no me cierro a nada, que yo lo investigo todo. Es decir, yo no miento, yo me permito cualquier método que me pueda ayudar a esclarecer un caso, a ayudar a una persona, pues yo la verdad es que lo pongo en funcionamiento y no me arrepiento de decirlo, vaya. Y como te decía, igual que hay personas que tienen a Medium, y quizás hoy el más famoso, el más reconocido, pues es el propio Aldo Linares,
pues yo llevo mi particular medium, que es mi buen amigo Rafael de Alba, y mi buen amigo Rafael de Alba pues es el que de alguna forma también me hace de hilo conductor y me dice, bueno, pues mira, podemos intentar esto, podemos intentar aquello. Y luego ya, pues, yo tampoco te digo, se va a quitar esto de aquí, porque también sería un poquito, yo no sé eso por dónde va a salir, pero sí es verdad que a mí me llama la atención, y como me llama tanto la atención, pues no puedo menos que indicárselo a la familia. Ellos también me vuelven a decir lo mismo. Oye, ¿y esto cuánto nos van a cobrar? Mire usted, no le vamos a cobrar nada. Esta es la preocupación principal que tienen muchas personas, ¿no? Lo que vamos a cobrar y lo que no. Mire usted, no vamos a cobrar nada. Ah, bien. Y a partir de ahí es Rafael de Alba el que ya me ha demostrado en muchas ocasiones, muchísimas, que tiene la facultad de, por lo menos, hacer que algo aminore y quede un poquito más amortiguado. Con lo cual, en ese momento se encuentra ahora mismo la investigación, y en este momento pues nos encontramos ahora mismo en un caso en el que, como te puedes imaginar, son muchas las esperanzas que hay depositado en poder ayudar a esta familia, y que está ocurriendo pues ahora mismo en nuestra querida provincia de Huelva. Tú lo has dicho, la palabra es ayudar, porque sin ánimo de lucro hacéis todo esto. Luego, bueno, este caso, porque todavía está abierto, lo podemos decir, ¿no? Así, ¿no? Es un caso que todavía está abierto, sí. Pero ¿le hacéis seguimiento a las familias cuando en otro tipo de casos? ¿Le hacéis un seguimiento? Totalmente, sí, ¿no? Totalmente. Cuesta trabajo, porque claro, llega un momento en el que, tú lo sabes, ¿no? Nosotros no podemos en un momento dado ocuparnos de todo, ¿no? Ocuparnos de lo que es estar las 24 horas del día viviendo en una vivienda en el que evidentemente hay una familia que está allí haciendo vida, y que tú eres no deja de ser un intruso, ¿no? Sí. Entonces nosotros hacemos un seguimiento. Llamamos a esa familia, le hacemos videoconferencias, hacemos también todo lo posible porque esa familia pues se encuentra con nosotros a gusto y tenga la confianza de decirnos, pues mira, me ha pasado esta semana, ha pasado esto, esta semana ha pasado lo otro, y siempre va a tener ese apoyo logístico que nosotros evidentemente tratamos de proporcionar, ¿no? a la familia. Es difícil, es complicado, porque cada vez hay más personas que, ante el temor que bueno, ahora yo a quién llamo, ahora hay que ver, ahora patatín, patatán, pues mira, aquí hay una mujer que echa las cartas y que dice que también limpia estas cosas, y yo la voy a llamar. Y oye, está en su derecho de llamarla, claro. Dios me libre de enmendarle a mí la plana a nadie, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que cuando esos fenómenos se recrudecen, es a ti a quien llaman. Claro. Y no llaman a esa persona que ha ido allí y ha hecho un saumerio y ha hecho unas oraciones o ha picado al fantasma que hay allí. No es a esa persona quien llama, te llaman a ti, y luego las malas caras o los reproches son a ti. Sí, cuando tú posiblemente eres el que menos culpa tiene, porque el que ha iniciado todas esas acciones pues son estas personas que llaman a quien no deben, que hacen lo que no deben y que les cobran, puedo decir, un dinero bastante suculento, bastante importante, con lo cual tengamos también eso presente, que antes de gastar el dinero, que cuesta mucho trabajo ganarlo, y antes de perder el tiempo, pues que llamen a auténticos profesionales. Yo no te digo que me llamen a mí yo aquí soy el que en un momento dado ni menos tiene que decir, ni menos tiene que hacer, ¿no? Pero sí es verdad que en un momento dado, como te comentaba, bueno, pues que por lo menos sepan asesorarse de personas que sean profesionales y que tengan un bagaje como para decirle, mire usted, le vamos a ayudar, lo vamos a hacer de una forma desinteresada, y no se preocupe que lo que tenga, en la medida de lo posible, se lo vamos a tratar de quitar. Mira, pues eso sería un avance importante, ¿no? Claro. Pero nunca llamar a personas que, como te comentaba, que en un momento dado pueden hacerte un ritual en casa, ritual del que luego te puedes arrepentir y que le puede complicar mucho el trabajo al que venga detrás.
Muchísimo cuidado con eso. José Manuel García, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir y contactar contigo? Bueno, pues en redes sociales. En redes sociales sabes que últimamente esa especie de escaparate que todos tenemos, ¿verdad? Y que bueno, que a uno le gustan más, a otro le gustan menos, a mí no me gusta demasiado, pero que ahí sí me pueden localizar en redes sociales, José Manuel García Bautista o Bauti, José Manuel García Bautista, ahí me pueden encontrar en Twitter en @JMG Bautista, de José Manuel García Bautista, @JMG Bautista, y luego pues a través de mi blog garciabautista.net, que también me pueden encontrar y que yo voy a estar gustoso y encantado de ayudar a todo aquel que tenga un problemita o que tenga alguna duda que quiera que se le resuelva. La próxima semana no te vamos a escuchar por un buen motivo y es que estaremos de feria, una feria que comienza el miércoles y que finaliza el domingo. Lo que sí te digo que desde ya que estás invitado a que vengas a la feria, ¿eh? Pues mira, encantado de ir para allá, encantado de compartir unas charlas y unas risas. Pues sí. En familia y encantado de estar allí en Cartaya con vosotros. Aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, feliz fin de semana. Gracias. Radio Cartaya. El pase VIP para la fiesta más exclusiva.